astuto investigador paralizado por un oscuro pasado, lidera un equipo inusual en la resolución de crímenes aparentemente imposibles. Su silla de ruedas no es un obstáculo, sino una herramienta para desentrañar los misterios más intrigantes de la ciudad. Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel, les saluda Andrea. En este video exploraremos los detalles fascinantes detrás de una serie de los años 60 que no solo marcó su época, sino que también allanó el camino para la representación de personas con discapacidades en la televisión. Así que sin más preámbulos, adentrémonos en el intrigante universo de las curiosidades de Ironside. Comenzamos. Ironside es una serie policíaca clásica que se destaca por su protagonista, Robert Ironside, un jefe de detectives de la policía paralizado después de un tiroteo durante sus vacaciones. A pesar de su discapacidad, Ironside obtiene permiso para investigar casos criminales de manera voluntaria y es nombrado asesor especial policial por el comisionado de policía de San Francisco. Con la ayuda de 2 oficiales y su asistente, Ironside se convierte en un implacable perseguidor del crimen en la ciudad californiana. El equipo estaba formado por el sargento Ed Brown, interpretado por Don Galloway, quien actuaba como las piernas y los músculos de Ironside cuando necesitaba perseguir a un sospechoso. F. Whitfield, una elegante detective interpretada por Barbara Anderson, aportaba acceso a la alta sociedad de San Francisco, lo que les permitía llegar a lugares inaccesibles para la mayoría de los policías. Completando el grupo, Mark Sanger, interpretado por Don Mitchell, era un exdelincuente reformado que pasaba la mayor parte del tiempo empujando la silla de ruedas de Ironside, superando las barreras arquitectónicas de la década de 1960. La serie se destacaba por presentar casos autoconclusivos en cada episodio, lo que significa que cada tema se resuelve en un solo episodio. Aunque las posibilidades de escenas de acción y persecuciones son limitadas debido a la discapacidad de Ironside, el equipo utiliza sus habilidades de investigación y razonamiento para resolver los casos de manera efectiva. Ironside sigue una fórmula típica de procedimientos policiales, con la presentación del cadáver, la asignación de la investigación y el desarrollo de la trama y la eventual detención del culpable. Los espectadores descubren las pistas y sospechosos junto con Ironside y su equipo, sin tener información privilegiada. En la serie, las vidas personales de los personajes se exploran brevemente en episodios independientes, y las relaciones personales suelen tener una duración limitada, lo que permite a los espectadores ver los episodios de manera no secuencial. Raymond Burr, conocido por su papel estelar como el abogado Perry Mason, en los primeros años 60 se destacaba como una verdadera superestrella de la televisión. Sin embargo, su camino en la cadena NBC se tornó inesperadamente turbulento cuando la serie Perry Mason fue cancelada después de 9 temporadas, lo que dejó a Burr notablemente molesto. Esta frustración lo llevó a tomar una decisión radical, abandonar la cadena y firmar un contrato con los estudios Universal. En su nuevo hogar, la prioridad número 1 era encontrar una oportunidad para que Raymond Burr brillara una vez más en la pantalla. Para lograrlo, recurrieron a uno de sus guionistas de confianza, Collier Young, quien tenía la tarea de crear una historia que encajara perfectamente con los talentos de Burr. Collier Young, un guionista experimentado, era más conocido por su vida personal, marcado por sucesivos matrimonios con actrices tan renombradas como Ida Lupino o Joan Fontaine, que por su trabajo en películas como El bigamista. Sin embargo, en esta ocasión, John tenía una visión clara. Quería desarrollar un procedimiento policial con un giro distintivo. La silla de ruedas del protagonista se convirtió en un elemento innovador y prometedor que podría darle un toque único a la historia. La idea de John encontró eco en la NBC, pero después de varios borradores, la cadena decidió encomendar la tarea final de escribir una película televisiva que serviría como posible piloto a otro guionista experimentado, Don Mankiewicz. Esta película comenzó precisamente con el disparo de un francotirador que dejó al protagonista paralítico. La película se estrenó en marzo de 1967 y recibió una respuesta tan entusiasta por parte del público que se dio luz verde a la creación de una serie semanal para la temporada de otoño del mismo año. Ironside comenzó a transmitirse en la NBC el 14 de septiembre de 1967 y se mantuvo en antena durante 8 temporadas, concluyendo el 16 de enero de 1975. En total se produjo 199 episodios de 1 hora de duración. Cuando la serie llegó a Reino Unido a finales de 1967, se tituló A Man Called Ironside. El descenso de las audiencias de Ironside comenzó con el cambio de día de emisión en la 6ª temporada. Esto junto con la repetición de la fórmula y el cambio de actriz, pues Barbara Anderson fue reemplazada por Elizabeth Burr en 1971 debido a diferencias salariales y su reciente matrimonio que afectó negativamente la serie. En la 8ª temporada, la situación empeoró y la serie se canceló abruptamente en 1975 antes de emitir 3 episodios finales.
En 1993, Raymond Burr y el elenco principal se reunieron para hacer una película de televisión llamada El Retorno de Ironside. Esta película se emitió en NBC antes de la muerte de Burr a los 76 años. En ese momento, Burr también estaba interpretando a su personaje icónico, Perry Mason, en películas para televisión. Habían pasado casi 20 años desde que terminó la serie original de Ironside en 1975. Burr había experimentado cambios en su apariencia, como cabello gris y aumento de peso, pero se hicieron algunos ajustes en su aspecto para el papel de Ironside. Además, no tuvo que terminar discapacitado, ya que en ese momento padecía cáncer de pulmón y utilizaba una silla de ruedas en la vida real. La película se ambientó en Denver, Colorado, y algunos actores retomaron sus roles originales, a pesar de no haber trabajado juntos en la serie original. Ironside sufrió el dudoso honor de inspirar uno de los peores remakes de la televisión en 2013, protagonizada por Blair Underwood, que no convenció en su papel de usuario de silla de ruedas y fue criticada como una adaptación innecesaria y mal ejecutada. La serie se ubicó en Nueva York, en lugar de San Francisco, y fue cancelada después de solo 4 episodios de 9 producidos, debido a la mala recepción tanto de críticos como de espectadores. Durante la filmación de la serie, Raymond Burr sufrió daños en sus ojos debido a la exposición directa de las luces de grabación. Al estar en una silla de ruedas, eso dañó sus córneas y le provocó estrés físico. A lo largo de los 199 episodios de la serie, contó con la participación de muchas estrellas invitadas, incluyendo a Bruce Lee en 1967, quien interpretó a Lion Soo, un instructor de karate en un episodio llamado Etiquetado por asesinato. Otras figuras invitadas notables fueron Harrison Ford, Jodie Foster, William Shatner, Martin Sheen, Sheryl Ladd, Edward Asner, entre muchos otros. Cuando NBC canceló la serie en 1975, lo hizo sin previo aviso, dejando 3 episodios sin emitir. Estos episodios se transmitieron más tarde en repeticiones y se llamaban El Organizador, La Y Rodante y Una Cuestión de Vida o Muerte. Dana Winter interpretó a 2 personajes diferentes en la serie antes de desempeñar el papel de la esposa de Robert en la película de 1993 titulada El Retorno de Ironside. El tema musical distintivo de la serie fue creado por Quincy Jones, siendo uno de sus primeros trabajos de este tipo como compositor. El tema musical de apertura, compuesto por él, fue uno de los primeros en utilizar un sintetizador en la música de televisión. Una versión más larga se grabó en 1971 y se usó en los créditos iniciales de las temporadas 5 a 8. A medida que avanzaba la serie, el personaje de Mark evolucionó de ser el guardaespaldas de Ironside a convertirse en un oficial de policía y finalmente en abogado en la última temporada. En el regreso de Ironside, en 1993, se le presentó como juez. En el episodio piloto, Raymond Burr lleva un vendaje en su mano derecha, y esto no fue maquillaje. Se lesionó los 2 primeros dedos de la mano al caer después de una escena de disparos. La serie se filmó en varias ubicaciones, incluyendo San Francisco y estudios de grabación. A menudo se utilizaron imágenes de archivo de San Francisco, como la Torre Coit y escenas de tráfico. Ironside y su equipo utilizaban una habitación en el 4º piso del antiguo Salón de Justicia de San Francisco. Este edificio fue demolido después de que la serie concluyera, pero durante la filmación era su base. El propio Raymond Burr dirigió personalmente 2 episodios de la serie. En un episodio de Get Smart o El Superagente 86 de marzo de 1969, llamado Lead Side, apareció un villano en silla de ruedas con ese nombre. Otro episodio titulado Iron Hand presenta a un agente de caos con una mano en metal. Ironside tenía un antiguo automóvil Ford de 1940 que fue especialmente adaptado para su uso policial. Este vehículo tenía vidrios a prueba de balas y un motor V8 de alto rendimiento que había sido modificado con inyección de combustible. Sin embargo, en el episodio llamado El Paraíso de Poole, el sargento Brown destruye el automóvil como parte de un plan para engañar a un sheriff corrupto. Al final del episodio, reemplazan ese automóvil por una camioneta Ford Ecoline Window Van de 1969 de 1 tonelada que fue completamente personalizada y modificada para sus necesidades. Raymond Burr tuvo una larga carrera en cine y televisión. Interpretó a Perry Mason en una serie de televisión y luego en 26 películas televisivas después de Ironside. Ganó 2 premios Emmy por su actuación en Perry Mason, mientras que con Ironside 6 nominaciones al premio Emmy y 2 al Globo de Oro, sin ganar otro premio. El elenco de Ironside incluía talentosos actores secundarios como Don Mitchell, Don Galloway y Barbara Anderson. Barbara Anderson dejó la serie después de casarse y su retirada parcial la llevó a aceptar papeles de estrella invitada. Don Mitchell no tuvo papeles destacados después de la serie. Mitchell murió por causas naturales el 8 de diciembre del 2013 a los 70 años.
La carrera de Don Galloway consistió en papeles de estrella invitada antes de retirarse y convertirse en el líder libertario en New Hampshire. Galloway murió a los 71 años el 8 de enero del 2009, después de sufrir un derrame cerebral 2 semanas antes. Contame si llegaste a ver esta serie, y si la viste, ¿qué es lo que más recordás de ella? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.